Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Don Ernesto Farrell, bienvenido. Leonardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El Tratado de Libre Comercio, indican todas las fuentes que estamos a punto, muy cerca ya de lograr por lo menos un primer gran borrador de acuerdo. El secretario Ildefonso Guajardo afirma que estamos por el orden del 80% de avance en la negociación de capítulos y de líneas. De repente como que se soltaron las prisas, oiga usted, ya lo hemos comentado aquí. En primer lugar, en la administración Trump, vamos a comentar las razones y las causas. Está ahí, por supuesto, algunas de política interna, como sus elecciones de renovación del Congreso en noviembre, nuestro propio proceso electoral aquí en julio. El presidente Trump canceló la asistencia a la Cumbre de las Américas, donde pensaba hacer un anuncio importante de esto, por la crisis en Siria y con Rusia y el ataque con gases mortíferos. El tema es que pues estamos muy cerca. El secretario Guajardo dice que tal vez para la primera quincena de mayo pudiéramos estar alcanzando un primer borrador. Y hay pues preguntas en la mesa, el impacto que esto pueda tener, Ernesto, Enrique, en nuestras elecciones, y si todavía tenemos algunos capítulos difíciles, me parece, que están sujetos a negociación. Hay que tener claridad, no estamos tan cerca, ese 20%... Puede ser el 5 y ese 5 jamás se concreta. En este tipo de negociación a veces la parte cuantitativa no es la más relevante, sino cuáles son las diferencias. Y hay que contar la historia de lo que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, principios de la semana pasada, el señor Trump había dicho que buscaría que en la reunión de la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima este fin de semana, el viernes tendrá lugar, viernes, sábado, quería que se anunciara un acuerdo en principio. Sin embargo, cuando los jefes de la negociación se pusieron a ver qué es lo que faltaba, resulta que no había manera de anunciar ese acuerdo en principio para Lima. Y esto modificó completamente la manera de trabajar. Recuerdan ustedes que se habían estado realizando rondas. Sí. Esto quiere decir que durante una semana, cada mes y medio, se sentaban a trabajar. Se reunían los negociadores y se ponían a avanzar en los diferentes capítulos. Esto se acabó. La última fue la 7ª ronda. Y a partir del día de ayer hay algo que han denominado como ronda permanente. Es decir, ya no hay más intermedios. Todos están concentrados en Washington, claro, van y vienen. Sí, es como muerte súbita, ¿no? Es decir, hasta acabar, hasta el final. Acabar para tratar de culminar en la primera semana de mayo, no más allá de la segunda semana de mayo. Y si quieres vemos ahorita las razones, pero tienen que ver básicamente estas fechas con el proceso legislativo que luego se sigue en Estados Unidos tras la aprobación de un tratado de esta naturaleza. Así que pues todavía hay mucho que hacer. Ese 20% que falta es un 20% complejo. Seguimos ahí atorados todavía en la automotriz. Seguimos con todavía la automotriz, no hay acuerdo. Seguimos con la cláusula de extinción automática, el sunset. La de la revisión cada 5 años. Sí, exactamente. Y también la del panel de controversias. Todavía están los capítulos 11, 19 y 20 del tratado sujetos a este estira y afloja. Y hay otros temas menos conflictivos, pero que también tienen que redactarse, como es el tema laboral, que en algún momento estuvo sobre la mesa de manera crítica. Complementando lo que menciona Enrique, a mí me parece que, aunque fuera difícil de avanzar en la negociación, si era factible que el viernes y sábado en Perú, en cualquier momento de repente se juntaran los tres presidentes y anunciaran el acuerdo en principio. De todos modos, tenían que dejar un espacio de tiempo para la redacción final, y aunque pues no se supiera bien a bien en qué quedaban esos acuerdos, en estos puntos que acaba de mencionar Enrique. Pero me parece que el señor Trump pues de repente abrió la boca y dijo: voy a mandar a la Guardia Nacional. Al presidente Peña Nieto no le quedó otra que
pues, mandar responder, digamos. Su respuesta enérgica, por cierto, y pues con eso pues ya nos era políticamente viable que unos cuantos días después ahí están juntitos diciendo que ya llegamos a un acuerdo. Me llama la atención esto porque yo lo he leído de una forma distinta. Yo he visto que independientemente de este intercambio, que ciertamente, sobre todo para México, lo vivimos de forma hostil y nada cálida ni amable, las negociaciones y el diálogo comercial en Washington continuó. No se interrumpió, no se pararon, no dijeron no vayan los negociadores, no regresaron a la misión comercial, sino que eso como que siguió su cauce independiente de este intercambio ciertamente áspero en materia fronteriza y migratoria. Tiene razón Ernesto en el sentido de que se crea un ambiente político complejo y va a ser difícil. Pues ya se olvidó el agravio del envío de las tropas, la respuesta tan saludada y aplaudida del presidente Peña, y ahora están saludándose como si nada. Pero al margen de ello, sí pesó ese factor, pero al margen de ello no pueden, por la legislación norteamericana, anunciar que hay un acuerdo en principio y luego seguirse negociando y redactando. La oficina comercial de Estados Unidos, la que encabeza el señor Lighthizer, por ley tiene que notificar al Congreso que ha llegado a un acuerdo en principio. Y tras esa notificación tiene 30 días para enviar el borrador del tratado al Congreso con objeto de que sea examinado. En el caso de Europa, no es así. Se puede notificar, en la Unión Europea se puede notificar que hay un acuerdo en principio y luego pasarse un año negociando. Así es. Las reglas en Estados Unidos son distintas. Impiden y cuando se notifique que hay un acuerdo en principio, tiene que ser porque hay capacidad para en 30 días tener un documento ya legalmente redactado, avalado por todos los países, etcétera. Luego de esos 30 días, en el Congreso hay un plazo de otros 60 días que tienen que tomarse para revisar que el contenido del acuerdo corresponda a los lineamientos que fueron notificados antes de empezar la negociación. Van 3 meses, 30 días de plazo iniciales más 60 días. Es decir, si por ejemplo el día 5 de mayo, para ponerle una fecha simbólica, se notificara que ya hay un acuerdo en principio, la posibilidad de firmar el acuerdo sería por ahí del 5 de agosto. Claro. Hay que dejar los 3 meses, junio, julio y agosto. Es decir, para todo propósito práctico ya es imposible firmar el tratado antes de la elección en México. Sí, pero lo que sí es viable es que haya un anuncio. Sí. Mi pregunta, ¿ese anuncio tendría una repercusión en nuestras campañas y en nuestras elecciones? A mí me parece que sí. Claro. Evidentemente es un éxito del gobierno actual el lograr que el gobierno de Trump, que llegó prácticamente anunciando me voy, haya aceptado términos que hasta donde se sabe pues han sido jalonados por parte de los negociadores bajo esta mexicanos. Premisa leeríamos, como hemos visto todos estos meses, una enorme energía y iniciativa del gobierno del presidente Peña para lograr algo, un preacuerdo, un anuncio antes del 1 de julio. Sí, quisiera complementar otra vez con lo que está comentando Enrique. Si se firmara el 5 de mayo, que es una fecha no, pero simbólica, como dice Enrique, eso es imposible, ya no se puede firmar tan pronto. Se notificara. Se notificara, exacto. Y el 5 de agosto tuvieras la firma, tienes unos cuantos días para que esta legislatura en México apruebe el Congreso, en el Congreso el tratado. Entonces, los tiempos están realmente demasiado apretados. Luego, en el caso de Estados Unidos hay además una facultad que vence, me parece que el 31 de julio, en el que el señor Trump ya no va a poder con manga ancha estar poniendo aranceles en China y negociando tratados de libre comercio. Entonces hay también la posibilidad, según entiendo, de que se le esté agotando el plazo al señor Trump. Por otra parte, creo que pues también la Comisión de Comercio del Congreso creo que tiene un plazo de 105 días todavía para... ¿La mexicana? La de allá. En Estados Unidos. Para revisarlo, ¿no? Entonces, para que a su vez se pueda aprobar antes de las elecciones
legislativas en noviembre. O sea, no se va a lograr. Sí, hay una ventana pequeña pero existente de oportunidad. Si se aprueba, si se notifica la terminación de la negociación en la primera quincena de mayo, estos 105 días de los que habla Ernesto concluirían más o menos a mediados de diciembre. Es decir, aún con la legislatura en funciones, la actual legislatura en funciones. ¿Por qué quiere Trump que se apruebe en diciembre? Porque todos los indicios señalan que la Cámara de Representantes va a cambiar de mayoría. Es muy probable que cambie de mayoría en las elecciones de noviembre. Entonces, si se somete a esta Cámara el texto, el acuerdo negociado por el gobierno de Trump, lo más probable es que no pase. Y es una derrota gigantesca para Trump, que tendría que volver a negociar o salirse, cualquiera de las dos cosas. Entonces, Trump está pensando no solo en las elecciones de noviembre, sino en su reelección. Y el que no logre sacar el tratado... Él quiere una victoria, claro. Le costaría muchísimo. Por eso la urgencia también para ellos. Es decir, podríamos prever que se avecina la tormenta perfecta 2 para finales del año. Para diciembre. Bajo el supuesto de que se haga un anuncio en mayo. ¿O no? Peor si no hay anuncio. Sí, el problema es ese y no tenemos que irnos hasta finales del año. Si para finales de mayo no hay nada, no hay acuerdo, pues ya olvidémoslo. Sí, pateamos la lata. Ya no salió. Ya no salió. En fin, vamos a hacer una pausa. No se vaya, tenemos mucho más. El fallo del Tribunal Electoral en torno a la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco y su aparición en la boleta presidencial. Volvemos. Que hacen eco en el mundo. Todo lo que tiene que saber sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, rondas de negociación, propuestas en la mesa, desacuerdos. Yo soy Víctor Pizzi y los espero en el Financiero Bloomberg. Porque reconoces lo importante. Lo comentamos aquí anoche, el fallo, la discusión se prolongó hasta altas horas de la noche, ayer y hoy en la mañana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de la candidatura de Jaime Rodríguez el Bronco en la boleta presidencial, ordenó al INE aceptar y registrar esta candidatura. Y déjeme decirle, oiga usted, esto ha provocado un debate y una controversia hoy en redes, en medios, que pues acatan la decisión del tribunal, pero la cuestionan y la critican severamente, y sobre todo por la cantidad de irregularidades en el acopio de firmas que este hombre tuvo, según el reporte del INE. El tribunal votó de forma dividida, déjenme decirles, 4 magistrados a favor, 3 en contra. Aquí están los votos, quienes votaron de cada lado. La magistrada presidenta, la magistrada Otálola votó en contra, y con todo y eso, bueno, pues el criterio aparentemente, y esto es algo que a lo mejor debiéramos hacer un esfuerzo por explicarle a la ciudadanía, porque parece que aquí están aprobando las irregularidades, lo que de fondo el tribunal pues no consideró. El tribunal está en lo que llamó el magistrado ponente la maximización de los derechos, es decir, defender a toda costa el derecho del señor Rodríguez Calderón para ser candidato. No evaluaron las irregularidades, pero de fondo
Enrique, Ernesto, aquí está el punto de que pues a lo mejor no tenemos la certeza de que el Bronco haya alcanzado las firmas para ser candidato, porque finalmente el INE dijo que no estaban. Recuerdas que ayer decíamos, uno de los casos que se llevaron al tribunal previamente rechazó el criterio de dar por buenas las fotocopias. Así es. Sin las fotocopias, pues el Bronco se quedaba un pelito a 3,000 firmas, pero no llegaba. ¿Cuál fue el criterio y cuál es el tema de fondo en la discusión? Fue un criterio garantista. De acuerdo a los magistrados que votaron a favor de darle la candidatura, darle el registro al Bronco, no se respetaron sus derechos durante el proceso a través del cual se rechazaron casi 1 millón de firmas para el señor Rodríguez. Entonces, como no se respetaron los derechos, hubo falla de procedimiento, entonces se optó por maximizar los derechos. Este tema de maximizar los derechos del ciudadano que está aspirando a ser candidato. Pero ¿cuál es el tema de fondo y qué es lo que me parece grave, más allá del Bronco? Lo que me parece grave es que estamos viendo sistemáticamente, ya se había contenido, pero ahora resucitó, esta diferencia de criterios entre el INE y el tribunal, lo cual genera una enorme incertidumbre para el proceso electoral, cuando debiéramos tener árbitros certeza, ¿no? que jugaran. Imagínate, es el caso, pongamos el fútbol, claro, donde el árbitro marca un penal y el abanderado dice no fue. Sí, sí. Entonces, nos estamos enfrentando no con uno, sino con varios casos de esta naturaleza que están generando una enorme incertidumbre. Y desconfianza, diría yo, ¿no? Sí, es decir, las dos cosas. Apoyo tanto lo que dices, ¿no? La impresión es de que pues quizás está violentando, digamos, el debido proceso en el que, pues en realidad, un árbitro de este tipo debiera de castigar las irregularidades y no premiarlas. Y por otra parte, pues sí da la impresión de que hay un choque tremendo entre estas dos autoridades y es algo que puede seguir continuando, y entonces hacia las elecciones pues es otro elemento de incertidumbre. Ahora, creo que hay un elemento de uno de los magistrados, ahorita se me va el nombre, que dice, al señor no se le dio las debidas garantías. Y una de esas es que pues, de cerca de, creo que 800,000 firmas sospechosas, pues él pudo solo revisar 390,000, y de esas 390,000 pues pudo recuperar 48,000 o comprobar que sí eran válidas, y con eso pues ya se quedó al 1% de poder aspirar. Y con ese criterio dice, bueno, pues si hubiera podido revisar las 800, pues seguramente hubiera confirmado más de las 48,000, y entonces sí hubiera tenido. Sí, pero aquí creo que más que el asunto numérico, esto que señalaba Enrique, porque se quejan estos señores magistrados de que no le dieron derecho de audiencia, de que el INE no lo recibe para que revisen las firmas y pueda él defender su caso. Y ahí es donde hipotéticamente se da la violación del debido proceso. La magistrada Otálora sostiene lo contrario. Sí. Dice que sí lo recibieron, que él estuvo en contacto estrecho con las autoridades electorales en diciembre, en enero y en febrero, haciendo la revisión del proceso. Entonces dice, claro que se le garantizaron sus derechos y claro que tuvo audiencia todo el tiempo con el INE. Sí, digo, por lo menos esa impresión fue la que nos dio a quienes seguimos este proceso, que sí hubo tal derecho. El problema es que Jaime Rodríguez quería hacer una revisión exhaustiva, inclusive saltándose el tema de los tiempos, de los plazos fijados en la ley para el registro. Y ahí el INE dijo, pues no, ya lo que pudiste recuperar fue lo que pudiste recuperar, no vamos a esperar 2 semanas más a ver qué más puedes hacer. Y el tribunal optó por un criterio diferente, por lo menos la mayoría. Y hay que agregar, no está perdido Armando Ríos Peter. Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, porque ahora se abre una puerta para que él también vaya y a él no le dieron el registro, pero le dieron un plazo de 10 días para que trate de validar su argumento. Hay un tema adicional que es el fondo político de esto y cómo se ha estado leyendo e interpretando. Hay quien dice, hubo presión del gobierno, ya lo advertía ayer
no solo Pablo, sino este político, perdón, se me escapó el nombre que puso el Twitter. Bueno, Ricardo Monreal. Monreal. Exactamente. Monreal. Que adelantó el fallo el tribunal. Para que el Bronco aparezca en la boleta y le quite votos a López Obrador. Yo tengo mis dudas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Si esa es la jugada, yo tengo mis dudas de si no va a resultar que le quita votos a otros candidatos diferentes. Sí, estoy de acuerdo. A López Obrador. Bueno, yo iría más lejos. Enrique, yo creo que eres muy generoso. Yo creo que el cálculo es equivocado. Todos los análisis de encuestas y de mediciones durante las precampañas señalaban que mientras más candidatos independientes hubiera, el único beneficiado pudiera ser Andrés Manuel López Obrador, bajo la premisa de que los candidatos independientes son votos anti-establishment, antisistema, como es el caso del candidato de oposición. Es decir, los independientes no son candidatos que están en la línea del candidato del partido en el gobierno. De tal forma que este cálculo me parece una moneda en el aire. Además, como si pudiéramos predecir el comportamiento del electorado a ese nivel, ¿no es cierto? Y el comportamiento del candidato, que no es el hombre más predecible, el señor Rodríguez. No, y tampoco confiable, me parece. Y hay otro tema todavía ahí en el... Los dineros. Exacto. Sí, claro, por supuesto. Si hubo malversación de fondos del gobierno de Nuevo León, pues ¿cómo va a ser que aparezca en la boleta? Pero a ver, dime una cosa, ¿no queda la impresión frente a la ciudadanía que lo que está validando el tribunal es un montón de trampas? De que este señor tiene miles de irregularidades, credenciales falsas, fotocopias, desvío de dineros, ¿y lo van a hacer candidato? Creo que hay una impresión frente al electorado muy dañina, ¿no? Sí, es parte también de un problema de comunicación y el Poder Judicial, incluyendo este que es especializado en el tema electoral, tiene ese problema. Cuando se anulan sentencias o cuando cambian decisiones por problemas de procedimiento, parece que lo que están corrigiendo o juzgando es el fondo. Y en este caso, como bien lo decías al principio, Leo, no se trata de juzgar el fondo. Simplemente estos señores dijeron, no sé si sean tramposas o no las firmas, claro, pero hubo aspectos del procedimiento que no se respetaron. Vamos a ver si es cierto, porque entonces le toca la pelotita al INE. Si fuera cierto esto que los magistrados que tuvieron mayoría sostienen, entonces el INE hizo mal la chamba, como a veces sucede con los ministerios públicos en otro tipo de casos. Bueno, se nos va el tiempo y no me quiero ir rápidamente antes de compartir esto con usted. La Cámara de Diputados votó esta tarde, aprobó en lo general y también en lo particular esta nueva ley de medios de comunicación. La votación fue de 205 a favor y 168 en contra, y establece, entre otras cosas, la construcción de un padrón nacional de medios que estará en la Secretaría de Gobernación, donde tendrán que pues registrarse todos los medios que quieran obtener fondos públicos para publicidad oficial en el contenido de los medios. Estuvo muy peleada, 103 reservas, oiga usted, del PAN, del PRD, de Morena. Y bueno, pues hay todo tipo de críticas, que se va a mantener el control del gasto de la publicidad oficial, que no fomenta la pluralidad y la diversidad, que no propone transparencia, que no hay medición de audiencias. En síntesis, Ernesto, Enrique, que pues esto seguirá siendo discrecional y que el gobierno va a decidir dónde pone el dinero y dónde se anuncia. Me parece que es una legislación al vapor. Creo que no hay el suficiente consenso entre los legisladores y la gente de los medios para llegar algo que sea razonable. Me parece que esta ley pues va a mantener que el gobierno, a través de dinero de la publicidad, controle los contenidos, y eso va en contra de la libertad de expresión y del ciudadano al final. Hay que partir de una base. Nunca se planteó en la reforma constitucional que no hubiera publicidad oficial, porque a veces pareciera que hay gente que lo proponía, se interpretó así que esta ley tendría que prohibirla. Va a haber que revisarla con detalle. Todavía está sujeta al Senado, va al Senado para su discusión,
Pero, por ejemplo, cambia cosas de acuerdo a lo que ha trascendido. No he leído el documento completo, se acaba de aprobar. Sí. Pero aparentemente, por ejemplo, los gobernadores, presidentes, secretarios, delegados, pues ya no van a poder aparecer. Ahora el pan nuestro de cada día era que los logros eran logros del funcionario en cuestión. De los personajes, exacto. Ya aparentemente esto se quitó. Y se estableció también una distribución de tiempos fiscales, que también había toda una discusión donde solo 40% van a corresponder al Ejecutivo Federal, 30% al Legislativo, 10% al Judicial y 20% a entes autónomos, como Banco de México, INE, etcétera, etcétera. Habrá que revisarla para ver hasta dónde llegó, pero más allá de las insuficiencias que pueda tener, me parece que también hay que notar lo que eventualmente va a cambiar. Y yo creo que deja abierto el debate, decías tú al principio, porque hay gente que sigue pensando que a lo mejor la publicidad oficial, o por lo menos este poderoso instrumento que desde el gobierno se ejerce hacia los medios, a lo mejor no solamente debiera matizarse, moderarse, restringirse, porque, bueno, no sé si ya vieron ustedes las cifras de este gobierno en medios, pero son muy significativas, ¿eh? Hay algunos datos preliminares que apuntan a 60,000 millones de pesos en el sexenio, exactamente. Sí, hay estas opiniones, aunque no se tradujeron en legislación. Para poder hacer esto que tú dices, se requeriría otra reforma constitucional. Porque esto atiende a un mandato de la Corte. Bueno, nos vamos. Ernesto, gracias, buenas noches. Don Enrique, gracias, buenas noches. Buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. A continuación, Urna tras otra.